Bienvenidos a nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia, el Padre Celestial te espera. Esta semana he estado reflexionando muchísimo sobre este tema, bastante importante para nosotros como creyentes, y me hacía muchas preguntas que quiero compartir hoy con ustedes sobre el tema del día de hoy, que es el sacramento de la reconciliación. Por eso vamos a centrarnos un poquito en nuestra propia realidad personal, suplicándole al Señor que toque nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, para que nos demos cuenta de la magnitud y la grandeza de la misericordia del Señor, que siempre nos espera, que siempre nos ama. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Vamos a participar llamando a nuestro Señor, que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que toque nuestros corazones, que toque nuestras vidas, para que podamos nosotros realmente vivir este espacio con mucha alegría. Una de esas preguntas que me hice esta semana y que creo que todos nos deberíamos hacer es: si Dios perdona nuestros pecados, ¿por qué insistes en llevar tus cargas, pecados, buscando el perdón de Dios, el perdón de los hermanos, también perdonarme a mí mismo? Hay un texto muy especial, el de Juan 20:23, donde dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús dijo otra vez: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, se le quedan retenidos. Hubo un joven que esta semana tocó mi corazón y me dice: pero ¿para qué ser cristiano si es aburrido? Entonces yo le dije: aburridos no. Nosotros tenemos la gracia de obtener la paz, porque Jesucristo resucitado nos dijo: la paz con vosotros. Y esa paz Él nos la da a través del sacramento de reconciliación. Y Él no es una paz como la da el mundo entero, sino es la paz de una conciencia que va renovándose, que se va transformando a medida que vayamos encontrándonos con Él en el sacramento de la reconciliación, ya que Él nos dio esa gracia de que a través de sus embajadores nos perdone nuestras muchas faltas y pecados. Él nos da la gracia de renovarnos. El pecado en sí es esa desobediencia. Nosotros no obedecemos a Dios, entonces no podemos vivir en paz, en alegría y en armonía con Él, con uno mismo y con el prójimo. La desobediencia a la voluntad de Dios, que es vivir ese mandamiento del amor, vivir esa misericordia, aprenderlo a amar a Él. Realmente ese es nuestro sentido, de conocer, amar y servir a Dios. Hay dos clases de pecados: el original y el actual. Sabemos que el original pues es el que nos transmitió Adán y Eva con su desobediencia y que muere al ser bautizados. Cuando recibimos ser hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el ser hijos de la Iglesia. Y el pecado actual es el que cometemos nosotros al desobedecer la voluntad de Dios después de haber sido bautizados. Dice Santiago: aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete el pecado. Nosotros ya sabemos hacer el bien. Cuando Cristo vino a la tierra y le enseñó a sus apóstoles o a una iglesia judía que estaba viviendo momentos de lejanía de Dios, que se habían entregado al poder, al tener, al placer, algo parecido a nosotros hoy, en la época que vino Cristo hasta la de hoy, porque nosotros no hemos sabido valorar ese mensaje. Ellos no conocían la plenitud de la verdad, nosotros sí la conocemos, y por conocerla tenemos más responsabilidad en vivirla, porque conocemos el amor de Dios, la doctrina de Cristo. Al haber entregado su vida por nosotros, nos exige un compromiso, pero en el amor, por amor a Cristo, porque Él dio todo por cada uno de nosotros. El pecado actual puede ser mortal y venial. Dice en 1 Juan 5, 16, 17, para entender lo que es el pecado mortal, dice, y el venial, dice así: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida a los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por eso no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que nos llevan a la muerte. O sea, ¿cuáles son los pecados mortales? Los que llevan a la muerte. Y los pecados veniales, los que no llevan a la muerte. De todos modos son pecados y no van a dejar de ser pecados. Un
pecado mortal es cuando se trata de algo grave y se comete con pleno conocimiento y deliberada aceptación. Y un pecado venial cuando se trata de algo pequeño o se comete sin pleno conocimiento y deliberada aceptación. Un ejemplo, yo si le robo el sustento de toda una familia siendo empresario, ahí es un pecado mortal porque está acabando con la economía de un grupo de personas que están bajo mi responsabilidad. Si yo robo un caramelo, pues es un pecado venial porque es algo pequeño, ¿verdad? O como cuando uno va por el camino y gusta una cáscara de mango o de banana, si a una caneca, pero cayó fuera de la caneca y yo por pereza no fui y la recogí y pasó una persona y se resbaló con la cáscara, se cayó, se raspó, pasó otra persona y se cayó y se dio en la cabeza y se dio un golpe terrible y lo dejó turbado y empezó a tener problemas de memoria. O pasó otra persona que se resbaló con la misma cáscara, cayó y se mató. Vea que ahí hay dos pecados mortales, que es el que causó la pérdida de memoria de la persona, porque eso va a modificar totalmente su vida, su estabilidad, su calidad de vida. Y el otro murió. Y el que se cayó y se pegó un raspón. De todos modos, las tres situaciones son pecados. Más ahí hay dos pecados mortales y uno venial. Y aparte de eso hay un pecado oculto, porque la persona que murió por su culpa, por haber echado esa cáscara al piso, no recogerla, usted tiene ese pecado ahí guardado y no lo sabe. Por eso es que uno tiene que pedir también al Señor el perdón por los pecados ocultos, que no sabemos cuántos son, sino hasta que el día que nos muramos lo vamos a saber. Por ejemplo, yo traté con odio a otra persona en un momento de rabia. Usted no sabe cuánto le hizo cambiar ese maltrato suyo a esa persona. Solamente lo sabremos en las acciones que esa persona futuramente va a tener, y en la hora de la muerte sabemos cuánto daño le hemos hecho a las otras personas en sus corazones, en sus mentes. Cuando uno comete pecado mortal, pierde la vida de Dios y se hace amigo del demonio. Así, clarito, nos hacemos amigos del demonio cuando cometemos un pecado mortal. Dice la primera de Juan 3:8, quien comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, cada vez que nosotros cometemos pecados y los vamos acumulando, nos vamos alejando aún más de Dios y nos vamos acercando a asemejarnos a aquel malvado que ha pecado desde el principio. Por eso es que es tan importante la confesión de los pecados. Pero hay unas condiciones también para que ese pecado sea perdonado. Si uno muere en pecado mortal, va al infierno, es decir, es condenado a vivir para siempre lejos de Dios, sin ninguna esperanza de salvación. ¿Dios lo condena? No, es usted mismo el que se condena. Uno mismo se condena cuando uno comete el pecado mortal y no se arrepintió, no sintió dolor de haber ofendido a Dios, que ha sido tan bueno con nosotros. Entonces, ¿quién es el causante de la condenación eterna? Uno mismo, porque Dios nos salvó en la cruz, a todos nos dio la gracia de abrirnos el cielo y de volver a Él y de vivir con Él, de ser unidos los dos, Dios y uno, por ese sacrificio en la cruz. Dice en Levíticos 5, 17 y 19, el libro del Antiguo Testamento, que también nos habla sobre el pecado. Dice así: si alguno peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto según valoración, y el sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, pues era realmente culpable ante Yahvé. Mira que se hace culpable a pesar de que no se había dado cuenta que ese error que él estaba cometiendo estaba prohibido por los mandamientos. Sin embargo, aún así, sin saber, como dice, sin querer queriendo, se le imputa ese pecado. Es el que inocentemente peca, inocentemente se condena, es lo que nosotros decimos popularmente, ¿no? ¿Y qué debe hacer la persona que peca? Pues una reparación que en el Antiguo Testamento se hacía ante el sacerdote y llevando algo valioso para reparar ese pecado, ¿sí? Entonces, nosotros hoy, ¿qué es lo que hacemos? Vamos ante el sacerdote, nos confesamos y el sacerdote nos coloca una penitencia para reparar ese pecado. La penitencia debe realizarse porque es que ahí estamos reparando.
si usted se le olvida reparar a través de la penitencia, debe confesar ese pecado y realizar la reparación que el sacerdote nos diga. Dios mío, por mis pecados ten piedad de mí. ¿Cuántos pecados tengo? ¿Cuántos pecados tengo? Debemos examinarnos toda la noche para que no nos encuentre Dios sin prepararnos, nos encuentre vigilando en nuestras conductas diarias. ¿Y para qué? Para pedirle perdón al Señor, para sentir ese dolor de ofenderlo. Pero ese dolor hay que pedirlo al Señor, porque ese dolor a veces nosotros por el mismo pecado estamos ciegos y no entendemos todo el sufrimiento que Cristo pasó por nosotros y seguimos campantes en los mismos pecados. El sacramento de la reconciliación dice en 2 Corintios 5:20: somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. ¿Quiénes son esos embajadores de Cristo? Pues los sacerdotes, que son los que tienen que escuchar todas nuestras debilidades y nuestras miserias. El que es pecador también entiende nuestros pecados y los puede discernir mejor porque tiene mayor preparación, mayor formación en la vida espiritual. Por eso cuando el sacerdote falla, pues también debe confesarse, y como él es nuestro hermano mayor y más responsable, pues la reparación debe ser más grande, ¿no? Entonces, por favor, oremos también por los sacerdotes, para ayudarles a reparar y para ayudarles a que ellos aprendan a amar más a Dios. Ese es el fin de la vida, amar a Dios. Y el que ama a Dios es verdaderamente santo, porque el amor echa afuera el temor y sobre todo nos ayuda a convertirnos, a volver a Dios, a cambiar de vida. El pecado original ya lo sabemos que se quita del alma mediante el bautismo, y los pecados actuales se quitan del alma mediante la confesión con el sacerdote. Cuando un adulto recibe el bautismo, se le quita el pecado original y todos los pecados actuales cometidos hasta este momento en el bautismo de los adultos, cosa que no debería hacerse porque es una dejadez de parte de nosotros no bautizarnos, sabiendo que nosotros recibimos por el bautismo el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo nos guíe desde el primer instante de nuestras vidas, nos enseñe y nos ayude a amar a Dios y nos enseñe el camino recto, el camino de la verdad, el camino del conocimiento y del amor a Dios. Aparte de eso, que nos hace hijos de Dios y hijos de la Iglesia. Entonces no se justifica el bautismo de adulto, porque ¿qué padre no quiere que su hijo sea hijo de Dios? Aparte de ser hijo suyo, de su sangre y de su carne, que sea hijo de Dios. Sería un gran egoísmo por parte de nosotros cristianos católicos que sabemos esa gran realidad. Jesucristo estableció el sacramento de la confesión el día de la resurrección, cuando se les presentó a los apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados quedan perdonados, y a quienes ustedes no libren de sus pecados queden atados. Ellos tienen esa potestad, Dios la dio, Jesucristo la dio, de perdonar o de retener los pecados. En el sacramento de la reconciliación también ese poder dado por Jesús fue dado directamente primero a sus apóstoles, que en la actualidad es el sucesor, el Papa Francisco, y los obispos son sucesores de los apóstoles y los sacerdotes son los colaboradores de esos apóstoles. Entonces ellos tienen ese poder en sus manos. ¿Por qué es así? Porque Dios lo quiso así. No podemos ir a discutir con eso, en el sacramento de la reconciliación también Jesucristo, por el poder y la potestad que él tenía, que le fue dado sobre el cielo y la tierra, él decidió eso. Los obispos y los sacerdotes perdonan los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería incorrecto que un sacerdote dijera: en nombre mío te perdono los pecados. Eso sería una idolatría, eso, porque realmente él simplemente es un instrumento a través del cual Cristo, por su poder dado, perdona los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a aquel pecador que realmente se arrepiente. Porque, ojo, ahí a veces cometemos una gran debilidad, una gran falta, un gran error, y es que nos confesamos por costumbre o sin haber sentido un verdadero arrepentimiento. Para hacer una buena confesión se necesitan 6 cosas: el examen de conciencia, es decir, acordarse de los pecados cometidos, y para eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo que está en nuestro corazón, para que, preguntándole a Él nos diga qué es lo que más le desagrada a Dios de mí, y
Y es importante hacerle esa pregunta al Espíritu Santo y téngalo por seguro que siempre tenemos la respuesta. Y ese examen de conciencia se hace mirando los mandamientos de la ley de Dios, las bienaventuranzas que están en Mateo 5 y las obras de misericordia que están en Mateo 25. También hay otros textos en Romanos, en Gálatas 5, donde también debemos examinar si realmente nuestro amor es realmente la calidad que debemos tener. En 1 Corintios 13 también ahí dice lo que es el amor. O sea, toda la Sagrada Escritura, las obras de misericordia y las bienaventuranzas nos van dando una luz de la voluntad de Dios para realizar en nuestra vida de acuerdo a nuestro estado de vida. O sea, si soy casado, si soy soltero, según también mi profesión. El segundo paso es tener dolor de los pecados, es decir, tener pena y tristeza por haber ofendido a Dios. Tercero, un propósito de enmienda, es decir, proponerme firmemente no volver a pecar. En el dolor de los pecados hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que es un dolor por amor perfecto o un dolor imperfecto. El dolor perfecto es cuando yo siento la pena y la tristeza por haber ofendido a Dios, sabiendo que Él es bueno y que Él entregó su vida por mí. Y el dolor imperfecto es aquel que me da miedo y me angustio porque me puedo condenar, porque para que nuestros pecados sean perdonados tiene como condición sentir ese verdadero arrepentimiento, esa verdadera tristeza y dolor de haber ofendido a Dios. Lo otro, el propósito de enmienda, es decir, proponerse firmemente no volver a pecar. Hay que cambiar. Y nos damos cuenta que a veces nosotros no nos concientizamos de lo que es realmente el ofender a Dios y de lo que es hacerle daño a los hermanos. Cuarto paso es la confesión de los pecados, o sea, es decir, los pecados al confesor, a ese embajador que Cristo dejó. O sea, en eso los católicos somos obedientes, porque es que Cristo dio esa orden. Entonces, esa es la gran diferencia entre nosotros los cristianos católicos, que aquel que es obediente a Cristo realiza este paso de confesarse por amor y para ganar la humildad. La absolución de los pecados, es decir, recibir el perdón de los pecados. Si usted fue y se confesó porque, digamos, que cometió el pecado del aborto, pues usted reciba ese perdón de parte de Dios a través del sacerdote. No vuelva a pecar, no vuelva a cometer ese pecado y sobre todo ya Dios te perdonó. Perdónate a ti mismo. El perdonar no significa que yo no recuerde el pecado, lo voy a recordar porque nosotros tenemos un computador que es nuestro cerebro, pero lo importante es recordar en paz, sabiendo que Dios ha olvidado mi pecado, que Él lo ha condonado con su sangre, con su alma, su divinidad, al entregarse Él en la cruz por nosotros. Lo único que resta en nosotros es cumplir la penitencia, por ejemplo, que diga el padre, bueno, usted abortó a su hijo, ahora haga de madrina de un niño que no tiene cómo alimentarse, de un niño que no tiene cómo estudiar, y en él vas a cumplir la penitencia de servir a tu hijo que ya está en la eternidad, en este pequeño que está aquí en este mundo sufriendo. Eso es una manera de reparar ese pecado. Tu padre le puede llegar a decir esto, también le puede llegar a decir, bueno, pídele perdón a su niño porque él, claro, se siente no amado por ti porque tú lo abortaste. Bautízalo, dale un nombre, habla con él, dialoga con él y vive en paz y vive en alegría. Son muchas maneras las que puede decir el Padre después de habernos dado la absolución. Entonces, el sexto paso es cumplir esa penitencia, es decir, orar o hacer alguna obra buena según las indicaciones del confesor de acuerdo al pecado que hayamos cometido. Entonces, es importante que recibamos ese perdón. Lo más importante de la confesión es lo que tenemos que tener claro, es el dolor de los pecados. Sin dolor de los pecados no vale la confesión. Usted va y confiesa, no, padre, yo aborté ayer un niño y hoy aborté otro, como si fuera a sacar un chinche del cuerpo, así facilito, como si fuera una cosa. No, hay que confesar, pero hay que pedirle al Señor que nos dé por su Espíritu Santo la gracia de sentir el verdadero dolor de nuestros pecados, porque si no hay ese verdadero dolor, no vale la confesión. Hay dos clases de dolor de los pecados, el dolor perfecto y el dolor imperfecto. El dolor es perfecto cuando se siente pena y tristeza de haber ofendido a Dios por ser un padre tan
bueno. Y el dolor es imperfecto cuando se siente pena y tristeza de haber ofendido a Dios por miedo a ir al infierno y a recibir otros castigos de parte de Dios. Pidámosle al Señor que en ese dolor de nosotros también sea perfecto, que sea por amor y no por miedo a la condenación eterna. Para que Dios nos perdone, primero también tenemos que perdonar a nuestros hermanos, como Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Es una condición, vea que ya van dos condiciones para el perdón: el dolor de nuestros pecados y el perdonar a aquel que me ha hecho daño, aquel que mató a mi hermano, aquel que me quitó la fama, aquel que me robó el sustento. Todos esos pecados graves que a veces nos cuestan a nosotros perdonar, hay que hacer el ejercicio, porque si no, esos pecados nos atan. En la semana pasada precisamente fui a visitar a una señora y me decía: yo no me confieso. Y yo le dije: ¿pero por qué? No, porque es que mi papá me intentó violar varias veces, entonces yo no lo he perdonado, por eso no me confieso. Entonces hay que hacer un proceso de sanación de esas heridas, del perdón. Hay muchas ayudas psicológicas, hay muchas ayudas por parte de sacerdotes y psicólogos que nos ayudan a superar todos estos traumas para que nosotros podamos llegar a perdonar. Pero de todos modos, el ejercicio de perdonar es desde la voluntad. Yo decido darle mi perdón a aquella persona aunque no lo merezca. Lo hago por mi paz, lo hago por mi salud espiritual, mi salud mental, y también lo hago por mi salvación. Cristo, allá muriendo en la cruz, dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Realmente la persona, si llegara a entender cuánto daño nos hacen cuando nos van a hacer alguna maldad, no lo harían. Pero hay veces las inconsciencias, las pasiones mal controladas, una voluntad deforme, una voluntad sin educación, nos llevan a actuar a veces como bestias, porque no puedo decir como animales. Los animalitos solamente, por ejemplo, matan cuando tienen que alimentarse, mientras que nosotros matamos por odio, por rencor, por resentimiento. Entonces, de palabra o de hecho. Hay varias maneras de confesión, ¿no? La primera es con preparación individual y confesión y absolución particulares. Yo puedo tomar lo que yo le digo, los 10 mandamientos, coger las bienaventuranzas, tomar las obras de misericordia, para examinarme en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Mirando todo eso, mirando Gálatas 5, mirando Santiago 3, que son los pecados de la lengua, y hacer un examen en particular, pedirle al Señor perdón por esos pecados graves, hablar con el Señor y pedirle la gracia de cambiar, de la conversión, de sanar las heridas, los resentimientos, los odios, y luego irme a confesar. Esa es una manera de prepararse. La siguiente manera de prepararse es comunitaria y con confesión y absolución particular. Entonces yo me puedo reunir en mi grupo de oración, hacer un examen de conciencia profundo. Aquellas personas que llevan muchísimos años sin confesar, es lamentable ver que una persona se aleje tanto de Dios y se le olvide de hacer una excelente confesión. He tenido que ayudar a preparar a la confesión a personas que llevan 35, 40 años de haber cometido grandísimas faltas, y ver el resultado final de esa confesión, un listado grande, enorme de pecados, pero sobre todo ver la gran felicidad que le da a una persona cuando se ha quitado esa carga de su corazón, de su mente, de su vida, cuando ha sabido perdonarse, cuando ha permitido que Dios sane sus heridas, sane sus debilidades. He visto hasta físicamente cambio del rostro, de la mirada, o sea, vienen con una mirada turbia, no se le ve claridad en la mirada, pero apenas ya han hecho el cambio de conciencia, han pedido perdón al Señor, fueron y se confesaron, esa mirada se ve transparente, llenas de luz, llenas de amor, porque eso es lo que hace Dios: cambiarnos, transformarnos, sanarnos, liberarnos. Eso es el sacramento de la reconciliación, sanar nuestras heridas. Si nosotros tuviéramos la suficiente fe en Cristo, realmente entenderíamos que Él es nuestra felicidad y no duraríamos tanto tiempo estar alejados de Él. Pero también hay que tener en cuenta que para confesarnos hay que tener ese propósito de cambiar. No podemos coger el sacramento de la penitencia, de la confesión, como una costumbre y seguir en el mismo pecado, o
si estoy en pecado grave, sabemos que hasta que no deje ese pecado, en definitiva, cuando haya tenido ese propósito, esa determinada determinación de dejar el pecado, no podemos irlo a confesar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo voy a cambiar, por ejemplo, he vivido muchísimos años en fornicación o en adulterio, que debo hacer un examen profundo y tomar una decisión, o con Cristo o sin Él. Entonces yo pienso que nadie quiere dejar a Cristo, ¿no? Cuando ha reconocido ese amor que Él ha dado a nosotros a través de toda su vida y de todo su ministerio en la tierra, y que continúa haciendo hoy a través de su Espíritu Santo, que nos lleva a experimentar ese amor profundo de nuestro Señor. ¿Quién no quiere ser amado? Todos queremos ser amados, todos queremos ser acogidos por Cristo. Volvamos a Dios, eso es importante. El tercer paso de manera de confesarse es preparación comunitaria y con absolución general. Por lo general lo hace un sacerdote en un templo en un momento de angustia y de momento de problemas graves. Por ejemplo, ahorita el Papa Francisco dijo, como no se pueden confesar, pues vamos a hacer un acto perfecto de dolor de los pecados, y aquella persona que haya muerto con ese dolor de perfecto por haber ofendido a Dios se salvó. Si murió por COVID o murió por otra enfermedad porque no pudo tener el auxilio de un sacerdote, claramente con esa orden que dio el Papa, porque él tiene el poder de atar y desatar aquí en la tierra porque fue dado por Cristo, debemos tener esa gran responsabilidad de hacer ese perfecto dolor de haber ofendido a Dios realmente, para que el Señor nos perdone nuestros pecados en la hora del y me estoy muriendo y no tengo quien confesar. Pero en dado caso de que yo me salve, debo obligadamente que ir a confesar ese pecado y aprovechar los momentos en que los templos sean abiertos y pedir asistencia del sacerdote para confesar los pecados. Según las actuales disposiciones de la Iglesia, queda la obligación de confesar después de los pecados individualmente con un sacerdote, aunque ya hayan sido perdonados. Hay que confesarlo de todos modos, así hubiésemos recibido una absolución general. Pero en este caso a veces suceden muchas cosas. Por ejemplo, está una persona viviendo en un pecado de adulterio. Por más de que el padre allá en el altar haya dado la absolución, el pecado sigue vigente porque usted sigue en pecado de adulterio, sigue en pecado de fornicación, sigue en pecado de calumniar al otro, de chismosear. O sea, entonces, ¿qué es lo que exige el Señor cuando sanaba a los enfermos? Primero, que hubiese tenido una fe profunda en Él. Segundo, que si hubiese tenido un dolor verdadero de su pecado. Y por último, sanaba su cuerpo y sanaba su alma, y con esto les mostraba que habían sido perdonados, que habían recibido su absolución. Eso porque Cristo estaba ahí, ¿sí? Pero nosotros solamente lo podemos realizar a través de los sacerdotes. Entonces hay que ir a hablar con el sacerdote. No podemos dirigirnos directamente a Dios, porque usted no va a tener esa certeza de que eso que estás confesando está siendo perdonado, en el caso particular de que se haya salvado de alguna enfermedad grave, porque si se murió y tuvo ese perfecto dolor de haberse ofendido a Dios, créanme que pues el Señor lo perdonó y está en proceso que Dios le tenga después de haberse ido al encuentro con Él. Cuando uno ha cometido un pecado mortal, lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios con un acto de dolor perfecto, es decir, sintiendo pena y tristeza por haber ofendido a Dios, que es un Padre tan bueno. Después, apenas sea posible, tiene uno que confesar. Con un acto de dolor perfecto quedan perdonados todos los pecados. Por eso hay que hacerlo siempre, pero especialmente en peligro de muerte. La Iglesia lo dice, hay que hacer un examen de conciencia todas las noches, porque usted no sabe el día y la hora de su muerte. Puede ser que uno se acueste y no se vuelva a levantar. Por eso en la noche debe examinar todo lo que hizo. Si ha ofendido a Dios, hacer un acto de dolor por haber ofendido al Señor. Si uno no tiene pecados mortales, puede decir los pecados veniales o volver a confesar algún pecado mortal de la vida que ya fue perdonado. Entonces,
puede decir los pecados veniales siempre en la confesión, recordando que la confesión no es solamente para el perdón de los pecados, también es para sanación y para liberación. Entre más se confiese uno, más puede recibir mayor gracia de Dios, mayor sanación y liberación, porque hay pecados que dejan unas consecuencias en nuestros corazones, en nuestras almas. La única manera es que con continuas confesiones y continua comunión esas heridas se vayan sanando en nuestros corazones. No es necesario confesar todos los pecados veniales, basta con confesar unos cuantos. Recordemos siempre que cuando en la misa el Padre, antes del Señor ten piedad, hace una reflexión, nos hace hacer una reflexión y una contrición de nuestros pecados y nos da una absolución también general de esos pecados veniales, mas no de los pecados mortales, sino de los pecados veniales. El Señor ten piedad en la Sagrada Eucaristía. Cuando uno por vergüenza calla un pecado mortal, no hace una buena confesión, ¿sí? Porque usted deliberadamente está callando ese pecado mortal. Al contrario, comete otro pecado muy grave que se llama sacrilegio, porque está tomando el sacramento de la reconciliación no con el debido respeto, sabiendo que es Cristo, está ya a través del sacerdote escuchando los pecados que él ya conoce que cometió. Por eso, aunque le dé vergüenza de confesar un pecado, debe hacerlo, porque hay pecados muy graves. Por ejemplo, a mí me gusta tener relaciones con animales, o me gusta tener relaciones con cadáveres, o me gusta abusar de los niños, la pornografía o la masturbación. Todos esos pecados que son graves porque está atentando contra la pureza de su alma, de su cuerpo, y la de suya y la de los demás personas que están a su alrededor y a las cuales usted le está causando un daño, deben confesarse. Primera medida, pedir al Señor que le dé la gracia de un dolor sincero de ese pecado y nunca más volverlo a cometer, y decirlo tal cual es. No tiene que describir el pecado, porque al describir usted el pecado está poniendo en tentación y también al pobre sacerdote que tiene que escucharnos todas nuestras maldades. También él merece nuestra caridad. Si usted pecó, Padre, forniqué 5 veces. Padre, vi películas o revistas pornográficas 5 veces. Padre, maté 5 veces. No vas a ir a describirle al Padre cómo lo mataste, son detalles que se omiten, pero si el Padre los pide, ya es otra cosa. Pero lo contrario, usted evite de describir los pecados, simplemente cíñase a decir sus pecados. Y ojo, tampoco se va a una confesión a contar los pecados que cometió su esposa, o su novio, o su novia. No, usted va a decir sus pecados y a buscar una absolución a sus pecados, porque el hecho que usted vaya a contar el pecado de su hermana, de su tía, de su abuela, el Padre no va a darle la absolución a ellos, la va a dar es a usted, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y no callar ningún pecado mortal. El que por vergüenza calla un pecado mortal en la confesión tiene que volverse a confesar y decir al sacerdote que en la otra confesión por vergüenza cayó tal pecado y tiene que contar. Ahora, cuando uno se olvida de decir un pecado mortal y hace una buena confesión, puede comulgar, porque usted fue y no se acordó del pecado y no fue deliberadamente que quiso olvidarse del pecado, sino que realmente se le olvidó. Usted puede pasar y confesar, pero en la próxima confesión debe confesar ese pecado que muy seguramente apenas usted termina de comulgar, el Espíritu Santo le dice, pero tú hallaste tal pecado, y uno se siente timbrar, ¿sí? Porque eso sí, el Señor quiere nuestra salvación y siempre nos va a recordar nuestras faltas cuando las hemos olvidado para que las confesemos. Por eso la asistencia del Espíritu Santo al preparar nuestro examen de conciencia es fundamental. Y hay que recordar, dice nuestro Señor, no te condeno, pero no peques más. Cristo no condena a nadie, es uno mismo el que te condena. Y mira, esta imagen es muy diciente, ¿no? En cuanto a eso, porque si uno dice que Dios me va a condenar, no, Dios no condena a nadie, es nuestros pecados los que nos condenan. Al revisar la palabra de Dios y confrontar nuestra vida, es esa palabra la que nos está diciendo, tú te estás condenando a ti mismo por estar cometiendo tales pecados. Y en el infierno no está lleno de personas que el Señor rechazó, el infierno está lleno de personas que rechazaron al Señor. Nosotros somos los que rechazamos al Señor con nuestros pecados. Nosotros somos los que rechazamos a Dios cuando no queremos confesar nuestros pecados.
pecados cuando callamos deliberadamente los pecados mortales por vergüenza. Somos nosotros los que estamos dando la sentencia en contra de nosotros mismos, porque Dios no nos condena, son nuestras faltas las que nos condenan. Entonces hay que cambiar la manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. No podemos seguir como aquel pecador que sigue acumulando pecados, que sigue rebelde en contra del Señor, porque el que se hace daño es uno mismo. Tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, y el Hijo de Dios, cada vez que se confiesa, se siente feliz, se siente acogido y se siente amado por Dios, se siente comprendido, se siente restaurado, se siente sanado, se siente liberado. No podemos continuar, seguir acumulando pecados, no podemos alejarnos de Dios más. Reaccionemos, cambiemos para que nuestra vida sea esa vida que el Señor quiere, con alegría, con entusiasmo. El Señor dejó el sacramento de la reconciliación por amor a nosotros, por nuestra salvación, porque Él quiere que lleguemos al cielo, porque Él quiere que nosotros aceptemos ese suplicio en la cruz por salvarnos. Él quiere que aceptemos esta salvación. Nosotros rechazamos a Dios cuando pecamos, no estamos aceptando esta salvación, y mucho menos cuando no nos queremos confesar, cuando por orgullo, por soberbia de que el otro no conozca mi pecado y evito la confesión, me estoy haciendo daño a mí mismo. El Padre no se hace daño, Él está ahí como ese instrumento donde yo voy a lavar mi maldad, mi pecado, y esa es la gracia que el Señor nos dio, esa es la infinita misericordia de Dios. Él nos lo prometió en Mateo 28, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y una forma de que Cristo está hasta el fin del mundo es a través del sacramento de la confesión y el del sacramento de la Eucaristía. Muchísimas gracias, hermanos, espero que esta pequeña reflexión les haya ayudado. Comparte este video, no seamos egoístas. Muchas personas están cometiendo errores, yo también los cometí en la confesión, y no nos damos la oportunidad de reconocer que este gran misterio de la reconciliación es un misterio más grande de la misericordia del Señor, que quiere tenernos listos, sanos y salvos a su lado, amándole a Él con todo el corazón y al prójimo. Y la única manera que a través de estos dos sacramentos que vamos a tener casi toda la vida, podamos purificar ese amor y poder llegar verdaderamente a amar a Dios. Y ese amor nos hará santos. Escribe tus peticiones, tus sugerencias al correo nbeatrizmontañez77@gmail.com. Seamos misioneros de la misericordia, misioneros del amor de Dios, para que otros también sepan, crezcan en amor de Dios. Muchísimas gracias. Dios les siga llenando de amor, de alegría, de entusiasmo, y nos vemos hasta la próxima vez. Un abrazo, los quiero.